La historia de Gilles de Rais es escalofriante. Es una historia que ha perdurado a través de los siglos, llena de misterio y terror. Fue un caballero, un varón, un héroe de Francia. Su valentía en el campo de batalla era legendaria, y su lealtad a su país, incuestionable. Pero la historia lo recuerda como algo mucho más oscuro. Un hombre cuya vida tomó un giro siniestro y perturbador. Un hombre acusado de actos innombrables. Crímenes que sacudieron a la sociedad de su tiempo y que aún hoy nos horrorizan. ¿Cómo cayó tan bajo un héroe? ¿Qué fuerzas lo empujaron hacia la oscuridad? ¿Qué lo llevó a tal oscuridad? ¿Fue la ambición, la desesperación o algo más siniestro? Las respuestas son complejas, envueltas en misterio. Los documentos de la época nos ofrecen pistas, pero también generan más preguntas. De Rais fue una figura prominente en la Francia del siglo XV. Su riqueza y poder eran inmensos, y su influencia, considerable. Luchó junto a Juana de Arco, compartiendo sus victorias. Juntos cambiaron el curso de la historia. Era un brillante ejemplo de caballerosidad y valentía. Un hombre admirado y respetado por muchos, pero bajo la superficie acechaba la oscuridad. Una oscuridad que eventualmente consumiría su alma. Su historia es un descenso al abismo, un viaje a los rincones más oscuros de la mente humana, un recordatorio de que incluso la luz más brillante puede ocultar una terrible sombra, que detrás de la gloria puede esconderse el horror. Acompáñenme mientras nos adentramos en la vida y los crímenes de Gilles de Rais. Exploraremos sus triunfos y sus caídas. Este es un viaje al corazón de la oscuridad humana. Un viaje que nos recuerda la fragilidad de la moralidad y la facilidad con la que puede ser corrompida. Imaginen la Francia del siglo XV. Una tierra en guerra. La guerra de los 100 años asolaba el país, destrozándolo. Este fue el mundo en el que nació Gilles de Rais. Un mundo de violencia e incertidumbre. La nobleza ostentaba el poder. Sus castillos, símbolos de dominio. Pero incluso dentro de esos muros acechaba el peligro. La intriga, la traición y la ambición eran compañeros constantes. La religión también jugaba un papel poderoso. La Iglesia Católica tenía una inmensa influencia. Sus enseñanzas, tanto un consuelo como una amenaza. Salvación y condenación, dos caras de la misma moneda. Este fue el crisol que forjó a Gilles de Rais. Un mundo donde el poder y la piedad se entrelazaban con la violencia y el miedo. Gilles de Rais no era un caballero cualquiera. Era un hombre de gran renombre, conocido por su valentía y habilidades en el campo de batalla. Era un líder de hombres, un guerrero hábil que inspiraba a sus tropas con su presencia y su destreza en combate. Pero fue su asociación con Juana de Arco lo que aseguró su lugar en la historia. Juntos, formaron un dúo formidable en la lucha por la libertad de Francia. Juana, la campesina que afirmaba tener guía divina, se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Inspiró al ejército francés, llevándolos a la victoria contra los ingleses. Su liderazgo y fe inquebrantable cambiaron el curso de la guerra. Gilles de Rais luchó a su lado. Fue testigo de su coraje, de su fe inquebrantable, y se convirtió en su más fiel defensor. Juntos, liberaron la ciudad sitiada de Orleans. Una hazaña que resonó en toda Europa y que marcó un punto de inflexión en la guerra. Un punto de inflexión en la guerra. Una victoria que los convirtió a ambos en leyendas. La gente cantaba sus nombres y celebraba sus triunfos, pero su triunfo duró poco. Juana fue capturada, quemada en la hoguera, condenada como hereje. Su muerte fue un golpe devastador para Gilles. Gilles de Rais quedó devastado. La pérdida de su camarada, las acusaciones en su contra, lo conmocionaron profundamente. Su espíritu se quebró. Esto marcó un punto de inflexión en su vida. El comienzo de su descenso. Un hombre que una vez fue un héroe, ahora se enfrentaba a sus propios demonios internos. Después de la muerte de Juana, Gilles de Rais se retiró a sus propiedades. El dolor de perder a su querida amiga y compañera de batalla lo consumía. Se alejó del bullicio de la guerra, buscando refugio en la soledad de sus tierras. Abandonó el campo de batalla, buscando consuelo en la riqueza y el lujo. Pero comenzaron los susurros. En los banquetes, rodeado de opulencia, su mente no encontraba paz.
La riqueza no podía llenar el vacío que sentía. Rumores de actividades extrañas e inquietantes dentro de los muros de sus castillos. Los sirvientes hablaban en voz baja, temerosos de lo que podrían descubrir. Las sombras en los pasillos parecían cobrar vida propia. Gastaba desmesuradamente en alquimia y ocultismo, buscando desesperadamente algo que llenara el vacío dejado por la guerra y la muerte de Juana. Los laboratorios de alquimia se llenaban de extraños artefactos y sustancias misteriosas. La búsqueda de respuestas lo llevaba por caminos oscuros y peligrosos. Su extravagancia no conocía límites. Los festines eran cada vez más grandiosos, pero la alegría era superficial. Detrás de cada sonrisa se escondía una sombra de duda y temor. Pero detrás de la opulencia crecía una oscuridad. Una oscuridad que se alimentaba de sus miedos y susurros. Las paredes del castillo parecían susurrar secretos oscuros y prohibidos. La gente de los pueblos cercanos empezó a desaparecer. Niños en su mayoría. Las madres lloraban y los padres buscaban respuestas, pero solo encontraban silencio y miedo. El miedo se extendió como la pólvora. Las aldeas, antes tranquilas, ahora vivían en constante temor. Las noches se llenaban de susurros y sombras. Los susurros se hicieron más fuertes. Las historias de desapariciones y actividades oscuras se contaban en cada rincón. Nadie se sentía seguro. ¿Estaban estas desapariciones relacionadas con el caballero atormentado? La duda se cernía sobre Gilles de Rais. Su nombre, antes sinónimo de valentía, ahora estaba manchado por el misterio y el miedo. El héroe de Francia se estaba convirtiendo en una figura sospechosa. La caída de un noble guerrero, ahora envuelto en sombras y susurros. El otrora admirado varón, ahora objeto de terroríficos susurros. Su transformación de héroe a villano era un recordatorio de cómo la oscuridad puede consumir incluso a los más grandes. Las acusaciones fueron impactantes. Gilles de Rais, el héroe de guerra, fue acusado de los crímenes más atroces. Asesinato, tortura, brujería. Las acusaciones eran casi increíbles. Sus acusadores pintaron un cuadro horripilante. Afirmaban que se aprovechaba de niños pequeños, atrayéndolos a sus castillos con promesas de dulces y juguetes. Una vez dentro, según ellos, los sometía a horrores inimaginables. La corte estaba alborotada. ¿Podía este héroe, este campeón de Francia, ser realmente culpable de tal barbarie? Las pruebas en su contra aumentaban. Testimonios de sirvientes, relatos susurrados de rituales y sacrificios. La imagen del noble caballero se desmoronaba. Gilles de Rais negó vehementemente los cargos. Afirmó que era víctima de una conspiración, inculpado por sus enemigos. Pero sus palabras sonaron huecas ante la creciente evidencia. Hola a todos. Hoy les voy a contar una historia fascinante. La historia de Gilles de Rais. Un personaje con una vida llena de misterios. Nació en 1404 en una familia noble. Imaginen. Privilegios, comodidades, todo lo mejor de la época. Sus padres, Guy de Laval y Marie de Craon, le dieron la mejor educación. Los mejores maestros, latín, filosofía y, por supuesto, el arte de la guerra. Desde chiquito, Gilles demostró ser inteligente y un gran estratega. Con tan solo 16 años, Gilles de Rais ya estaba metido en la Guerra de los 100 años. Ahí, rapidito se hizo famoso por ser un guerrero valiente y un genio de la estrategia. Para cuando tenía 20 y tantos años, ya era un comandante reconocido. Increíble. Sabía anticipar los movimientos del enemigo y ¡boom!, aprovechar sus debilidades. Y tanta era su fama, que llamó la atención de Juana de Arco. Juntos lucharon codo a codo contra los ingleses en batallas importantísimas. Por su valentía y destreza, Gilles recibió el título de Mariscal de Francia, un honor gigante. Se convirtió en un héroe nacional, celebrado por ayudar a liberar a Francia. Gap tuese. Pero, a medida que crecía su fama, también crecía su ambición y su interés por artes más oscuras. Ahí, en esos primeros años de gloria, se sembraron las semillas de su infamia, escondidas bajo la apariencia de un caballero noble y heroico. Su transformación de guerrero celebrado a acusado criminal es una historia de triunfo y tragedia.
A medida que nos adentramos en la vida de Gilles de Rais, la pregunta es: ¿cómo este gran hombre cayó tan bajo? Las respuestas no solo están en sus acciones, sino en lo más profundo de su ser, moldeado por los eventos e influencias de su juventud. Al adentrarnos en la vida de Gilles de Rais, no podemos pasar por alto su profunda relación con una de las figuras más icónicas de la historia, Juana de Arco. Sus caminos se cruzaron durante uno de los períodos más turbulentos de la historia francesa, la Guerra de los 100 años. Juana, una joven campesina que decía tener guía divina, surgió como un rayo de esperanza para una Francia asediada. Su convicción y carisma unieron a las tropas francesas, y fue durante este tiempo que Gilles de Rais, un comandante experimentado y respetado, unió fuerzas con ella. A pesar de sus orígenes tan diferentes, Gilles y Juana compartían un objetivo común: expulsar a los ingleses de Francia y restaurar a Carlos VII en el trono. Su alianza estuvo marcada por el respeto y la admiración mutua. Gilles, con su brillantez estratégica, complementó el liderazgo inspirador de Juana, creando un dúo formidable en el campo de batalla. Juntos lograron victorias notables, incluyendo el crucial sitio de Orleans. La perspicacia táctica de Gilles y el espíritu inquebrantable de Juana cambiaron el rumbo de la guerra, lo que llevó a una serie de triunfos que fortalecieron la moral francesa y debilitaron la determinación inglesa. Pero su alianza no solo se forjó en el fragor de la batalla, también fue un vínculo de destino compartido. La fe inquebrantable de Juana y la destreza marcial de Gilles parecían ser dos caras de la misma moneda, cada una elevando a la otra a nuevas alturas de heroísmo. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia, sus destinos divergieron dramáticamente. La captura y posterior ejecución de Juana marcaron un final trágico para su corta pero impactante vida. Gilles, profundamente afectado por su martirio, continuó luchando, pero nunca volvió a ser el mismo. En los años posteriores a la muerte de Juana, la vida de Gilles tomó un giro oscuro y misterioso. Las semillas de su infamia, sembradas durante su gloriosa juventud, comenzaron a brotar. El otrora héroe aclamado comenzó a incursionar en lo oculto, buscando consuelo y poder en las artes prohibidas. La historia de Gilles de Rais y Juana de Arco es una de triunfo y tragedia, heroísmo y caída. Sirve como un crudo recordatorio de cómo incluso los guerreros más nobles pueden ser desviados por las sombras que acechan en su interior. Al continuar explorando la enigmática vida de Gilles de Rais, debemos preguntarnos: ¿cómo se transformó este héroe de Francia en una figura de tan oscura reputación? Las respuestas se encuentran no solo en sus acciones, sino en las profundidades de su alma, moldeada por los triunfos y las tragedias de su pasado. Acompáñenos en el próximo capítulo mientras descubrimos los susurros de las acusaciones que comenzaron a empañar el nombre, una vez heroico, de Gilles de Rais. Adentrémonos en la enigmática vida de Gilles de Rais, donde nos encontramos con un capítulo oscuro y perturbador que mancharía su legado para siempre. Tras la trágica muerte de Juana de Arco, la vida de Gilles dio un giro siniestro. Comenzaron a circular rumores sobre su participación en lo oculto, ensombreciendo su imagen, antes heroica. En los años posteriores al martirio de Juana, empezaron a surgir rumores sobre las prácticas oscuras de Gilles. El otrora héroe de guerra ahora era acusado de actos atroces que conmocionaban a la sociedad. Los testimonios de esa época pintan un panorama escalofriante. Los aldeanos locales hablaban de niños que desaparecían, para nunca ser vistos de nuevo. Susurraban sobre rituales extraños y horrores indescriptibles que ocurrían dentro de los muros de los castillos de Gilles. Una de las pruebas más condenatorias provino de un hombre llamado Jean Labbé, quien afirmó haber presenciado a Gilles participando en ceremonias oscuras, invocando poderes más allá de la comprensión humana. El testimonio de Labbé fue repetido por otros que hablaron de gritos en la noche y ritos profanos que helaban la sangre hasta de las almas más valientes. Estas acusaciones fueron respaldadas por los relatos de los propios sirvientes de Gilles, quienes describieron el descenso de su amo a la locura.
Hablaron de su insaciable sed de poder, un hambre que lo condujo por un camino sin retorno. Los testimonios eran tan numerosos y detallados que no podían ser ignorados. A medida que aumentaban las acusaciones, el otrora venerado héroe de Francia se vio sometido a juicio por crímenes que desafiaban la imaginación. Los cargos en su contra incluían asesinato, brujería y blasfemia, cada uno más horripilante que el anterior. La sala del tribunal estaba llena de una palpable sensación de terror, mientras los testigos relataban sus desgarradoras experiencias. Se hizo evidente que el Gilles de Rais, que había luchado valientemente junto a Juana de Arco, ya no era el hombre que estaba ante ellos. La oscuridad que se había apoderado de su alma ahora estaba a la vista de todos. Pero ¿estaban estas acusaciones basadas en la verdad? ¿O eran el resultado de una sociedad ansiosa por encontrar un chivo expiatorio para sus miedos? Únanse a nosotros en el próximo capítulo, mientras desentrañamos la compleja red de engaño, miedo y poder que rodeó el juicio de Gilles de Rais. Exploraremos las pruebas, los testimonios y el destino final de un hombre, cuyo nombre quedaría manchado para siempre por las oscuras acusaciones en su contra. Mientras las oscuras nubes de acusaciones se arremolinaban alrededor de Gilles de Rais, las ruedas de la justicia comenzaron a girar. El otrora venerado héroe ahora enfrentaba un juicio que determinaría su destino y moldearía para siempre su legado. La sala del tribunal era un teatro de miedo y tensión, repleta de espectadores ansiosos por presenciar la caída de un hombre que alguna vez había sido un símbolo de esperanza. Los cargos contra Gilles eran graves: asesinato, brujería y blasfemia. Cada acusación más horrorosa que la anterior. La fiscalía presentó una escalofriante serie de pruebas. Los testigos relataron las desapariciones de niños, los misteriosos rituales realizados dentro de los muros de los castillos de Gilles y los gritos espeluznantes que resonaban en la noche. El testimonio de Jean Labbé, ya condenatorio, fue reforzado por los relatos de muchos otros que afirmaban haber visto u oído los actos indescriptibles cometidos por Gilles. Pero Gilles no estaba solo. Su equipo legal argumentó que las acusaciones eran una invención, una estratagema de aquellos envidiosos de su poder y riqueza. Pintaron la imagen de un hombre que había sido llevado al límite por la pérdida de su amada Juana de Arco. Un héroe que se había convertido en un chivo expiatorio conveniente para una sociedad sumida en la superstición y el miedo. La defensa presentó testigos de carácter que hablaron del antiguo valor y la piedad de Gilles. Cuestionaron la fiabilidad de los testimonios en su contra, sugiriendo que eran producto de la histeria y la manipulación. A pesar de estos esfuerzos, el peso de la evidencia parecía insuperable. Los testimonios eran demasiado numerosos, demasiado detallados para ser descartados fácilmente. El tribunal escuchó atentamente mientras cada parte presentaba su caso, el aire denso de anticipación y temor. Al final, el veredicto fue inevitable. Gilles de Rais fue declarado culpable de los cargos presentados en su contra. La sentencia fue la muerte, un final sombrío para un hombre una vez aclamado como un héroe. Cuando el mazo cayó, sellando su destino, la sala del tribunal se llenó de una mezcla de alivio y tristeza. La oscuridad que había envuelto la vida de Gilles era ahora un asunto de dominio público, su nombre manchado para siempre por la sombra de sus pecados. Acompáñenos en el próximo capítulo mientras profundizamos en las consecuencias del juicio y el misterio perdurable de Gilles de Rais. ¿Fue realmente el monstruo pintado por la historia? ¿O había más en su historia de lo que parece? Manténganse en sintonía mientras continuamos explorando la enigmática vida de Gilles de Rais. Pausa. A medida que los ecos de la sala del tribunal se desvanecían, el legado de Gilles de Rais comenzó a tomar forma, una silueta oscura proyectada sobre los anales de la historia. Pausa. El hombre, una vez celebrado como un héroe, ahora vivía como una historia con moraleja, un símbolo de la delgada línea entre el valor y la villanía. Pausa corta.
A lo largo de los siglos, la historia de Gilles de Rais ha sido diseccionada, debatida y reimaginada, cada recuento agregando otra capa a su mito. Pausa. Los historiadores han estudiado detenidamente los documentos de la corte, tratando de separar los hechos de la ficción, mientras que los escritores y artistas se han inspirado en su trágica caída. Pausa corta. En la literatura, Gilles de Rais ha aparecido como personaje en innumerables obras, desde novelas góticas hasta dramas históricos. Su vida es un terreno fértil para explorar temas de poder, corrupción y redención. Pausa. En el ámbito del teatro, su historia ha sido adaptada a obras que cautivan al público con su mezcla de horror y humanidad. Pausa corta. Incluso en los tiempos modernos, el legado de Gilles impregna la cultura popular. Películas y series de televisión lo han representado como un monstruo y como una figura incomprendida, lo que refleja la continua fascinación de la sociedad por la dualidad de su existencia. Pausa. Su nombre se ha convertido en sinónimo del arquetipo del héroe caído, un recordatorio de cómo la búsqueda del poder puede conducir a la ruina. Pausa corta. Pero más allá del encanto macabro, Gilles de Rais sirve como un espejo histórico, reflejando los miedos y ansiedades de su tiempo y del nuestro. Pausa. Su historia nos desafía a cuestionar la naturaleza de la culpa y la inocencia, a considerar el impacto del trauma y la pérdida, y a lidiar con las complejidades de la naturaleza humana. Pausa dramática. Al mirar hacia atrás en la vida de Gilles de Rais, recordamos que la historia no es solo un registro de eventos, sino un tapiz tejido con los hilos de la experiencia humana, cada hilo contando su propia historia. Pausa. Únanse a nosotros en el próximo capítulo, mientras continuamos desentrañando el enigmático legado de Gilles de Rais, explorando las lecciones que su vida y muerte nos dejan hoy. Pausa. Manténganse atentos mientras nos adentramos en las sombras de la historia, buscando comprender la verdadera esencia de un hombre que ha atormentado la conciencia colectiva durante siglos.